la mañana cuando son las 8:27 y hoy vamos a conversar con Pancho Álvarez, ustedes lo conocen, figura importante y destacada de la República Dominicana, un hombre vinculado y ligado tanto al derecho como a la sociedad civil, es politólogo también y con él vamos a hablar de muchos temas interesantes. Buenos días, Pancho, gracias por estar con nosotros en el Rumbo de la Mañana. Muchísimas gracias por invitarme, es un placer estar aquí con todos ustedes y sobre todo con los que nos escuchan. Gracias. Bueno, Pancho, iniciar hablando, estamos en medio de una contienda electoral, ya en febrero, dentro de 2 o 3 meses habrán elecciones municipales y en mayo habrá elecciones presidenciales. Y congresuales. Y congresuales. El panorama político, cada proceso electoral tiene sus particularidades, sus diferencias. Y quisiera ver qué está viendo Pancho. La oposición ha estado tratando de construir una alianza opositora, ¿verdad? El gobierno y el presidente intentan retener el poder y han hecho una gran coalición de partidos minoritarios aliados, más de 20. Yo creo que sería histórica la cantidad de partidos que está presentando el PRM. Entonces mi pregunta va en la siguiente dirección, Pancho. Todos sabemos lo que es la política y que en política se dicen muchas cosas. Cuando usted está abajo dice una, cuando está arriba dice otra. Todos los actores políticos por lo regular se comportan de manera similar en cuanto a eso. Pero es un poco contraproducente y chocante uno ver cómo el PRM en oposición fustigaba, por ejemplo, todos esos partiditos cuando iban aliados al PLD. Y decían, son parte de una sangrijuela, son unos vividores, polipymes, todos los epítetos. Y sin embargo, hoy han cambiado de bando y el presidente lo está juramentando a tal punto que Zorrillo Zuna en una juramentación compilió al presidente, lo forzó. O usted me nombra ahora y el gobierno que viene tomándole juramento. Entonces, ¿cómo puede la sociedad asimilar esto? O sea, porque al final entonces todo es lo mismo. Bueno, yo quisiera comenzar, antes de responder tu pregunta, pues marcando este día, que es un día especial. Sí. Porque hoy Participación Ciudadana cumple 30 años de actividades. Importante. Qué bien. 30 años. Y estas van a ser las 13ª elecciones que son observadas por Participación Ciudadana. 13 elecciones observadas. Excelente. Ahí hay un trabajo acumulado, histórico, que entendemos que debe permanecer en el tiempo. Y bueno, ¿y qué está haciendo Participación? Precisamente la observación de estas elecciones comenzó con un primer informe hace 2 meses de observación electoral donde puso el dedo sobre la campaña a destiempo y la ausencia de la autoridad de la Junta Central Electoral para llamar a capítulo a todos los partidos, porque no se puede decir que era uno o 2 partidos, sino que eran todos los partidos que estaban cometiendo ese error de ir a una campaña electoral a destiempo. ¿Y qué es lo que es una campaña electoral a destiempo? Bueno, ahí lo que se llama la proclama electoral que hace la Junta Central Electoral. A partir de ahí es cuando comienza la campaña electoral. Bueno, primero la pre-campaña para elegir los candidatos, que dura alrededor de 3 meses. Y luego la campaña, que también dura alrededor de 3 meses. La Junta Central Electoral anterior creó un espacio de tiempo que no estaba en la ley, que era el periodo previo de pre-campaña. Oye, ahora. Periodo, yo le bauticé con el nombre de PPP. Periodo previo de pre-campaña. Eso no estaba en la ley y era una forma de validar la campaña que existía. Estoy hablando de las elecciones de 2020, antes de la proclama de la Junta Central Electoral. Pues ha ocurrido exactamente lo mismo, ya que tú estabas hablando de que las cosas se repiten en República Dominicana, ¿no? Pues también se ha repetido. Y ustedes dirán, bueno, pero ya eso ocurrió, ¿por qué siguen insistiendo en ese tema? Bueno, queremos seguir insistiendo hasta que realmente las normas se respeten en República Dominicana. La campaña electoral a destiempo consume muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, muchísimos recursos que deberían estar utilizándose en beneficio de la ciudadanía y no en este mercado electoral como lo conocemos en República Dominicana. Y eso que tú mencionas de lo que ocurre con los partidos, ¿cómo le llaman? Emergentes. Otros le dicen minoritarios. Otros le decimos polipyme. Bueno, yo creo que hay un grupo de partidos pequeños que viven precisamente de aliarse a los que están en el poder.
No importa quién sea que esté en el poder. Sí, No importa quién sea. Puede ser, fue en el pasado Danilo Medina, sí, Leonel, después antes de eso fue Leonel, Hipólito. Hipólito, y ahora, bueno, el presidente Abinader en las elecciones pasadas también competía por atraer a esos partidos minúsculos que no tienen músculo electoral para nada, que lo único que aportan es una casilla en la boleta electoral, porque mientras más veces se vea la cara del candidato que usted favorece, parece que es mejor, ¿no? Estratégicamente. Pero es una forma como de insultar la inteligencia del pueblo dominicano, en cierta forma. Y eso que pasó con Zorrillo Osuna sencillamente fue algo vergonzoso. No hay otra forma de calificarlo. Y lo que revela... Pero él fue el más honesto de todos, porque ese es el sentir de muchos. Bueno, es honesto porque sale desnudo. Sale desnudo, ¿no? O sea, y eso es lo que ocurre, ¿no? En este caso concreto. Se desnuda ante la ciudadanía. Pancho, y usted, y ahí mismo, con el perdón de mis compañeros, ¿usted cree que es válido que la democracia dominicana continúe manteniendo este tipo de partidos que no tienen un eje programático, que no tienen nada más? Incluso hay partidos, Pancho, de esos que pasan las elecciones, desaparecen y vuelven y reaparecen en víspera de la siguiente elección. O sea, no hay que establecer una discusión real, porque ahora todo el mundo quiere un partido. A la Junta mandaron 800 y pico de solicitudes de nuevos partidos. O sea, esto hay que ponerle un control. Que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional una disposición de la ley electoral con la que yo estaba de acuerdo. Y era aquella que obligaba a los nuevos partidos a ir sin alianzas, por lo menos en las primeras elecciones. Exacto. Después podría aliarse, pero en las primeras elecciones vamos a ver si es verdad que usted tiene músculo político, si tiene gente, ¿no? Porque eso de llenar un formulario con la firma de miles de personas que usted puede conseguir en un mall, se para en una esquina y comienza a recoger firmas, eso no significa que usted tiene gente que le está siguiendo, ¿no? Pero bueno, eso fue declarado inconstitucional. Hay que buscar y hay que respetar esa decisión del Tribunal Constitucional. Entonces hay que buscar una fórmula que permita que aquellos que realmente no tienen el apoyo popular, pues no sigan consumiendo los recursos públicos, porque ahí viene el otro tema. Recuérdense que no es solamente financiamiento privado que reciben los partidos, también es financiamiento público. Y todos los partidos que conservan su personalidad jurídica porque van aliados, y eso les permite conservarla, pues reciben fondos públicos. Y eso yo creo que hay que buscar la manera. Y el hecho de las minorías ahí. Porque dicen que esos partiditos responden a una representación también que debería tener, pero sanamente, las minorías. Pero que ellos no le dan el uso adecuado a esa prerrogativa. No, porque las minorías siempre hay que respetarlas, sí, eso es lo primero. La representación de las minorías. No es cuestión de eliminar el pluralismo que debe existir en República Dominicana y que ha existido siempre. Es cuestión sencillamente de ver cuáles son aquellos partidos que existen única y exclusivamente como garrapatas en un buey, ¿no? No quiero hablar de buey que jala. Usted decía al inicio que a estos 30 años que hoy celebra Participación Ciudadana han tenido la oportunidad de observar 13 elecciones. Y vemos que la Junta recurrentemente, cuando está en un proceso, a veces toma decisiones tardías. Hace 1 o 2 semanas, la Junta anunciaba el tema de los equipos. A menos de 3 meses, 4 meses de celebrarse unas elecciones, la Junta ha dicho que van a evaluar la posibilidad de cambiar, que hay que cambiar los escáneres, que no se actualizan. ¿Qué opinión le merece a usted? Sobre todo por los plazos, que ya, o sea, anunciar este cambio que implica más costo y también que uno pudiera tener cierto cuestionamiento porque faltan 4 meses para unas elecciones. Bueno, en Participación Ciudadana tenemos una regla, es que lo ponemos todo por escrito. Y se conserva por escrito para que no digan, ayer uno dijo una cosa y hoy dice otra cosa, ¿no? Y precisamente yo señalaba ahorita que hace 2 meses publicamos nuestro primer informe de observación electoral. Ustedes pueden entrar a la página de Participación Ciudadana, pciudadana.org, y ahí ustedes lo van a encontrar. Pero la semana pasada publicamos el segundo informe de observación electoral. Y uno de los puntos que recalcamos es precisamente ese que tú acabas de decir. Por eso digo, está escrito, está en la página de Participación Ciudadana, donde nosotros llamamos la atención de que ahí hubo falta de planificación de parte de la Junta Central Electoral, porque no parece que se percataron de esa situación de los escáneres con las primarias del PRM. Pero eso debió haberse auditado, evaluado, inspeccionado
con mucho tiempo de antelación. La ley habla de un año antes. Con mucho tiempo de antelación. ¿Para qué? Para decir, estos escáneres no están habilitados, ya no tienen piezas, porque esa es la realidad. Esos escáneres ya fueron descontinuados, esos modelos, los fabricantes ya no producen las piezas para poder repararlos. Entonces, bueno, eso se pudo haber determinado hace un año, para poder hacer los concursos públicos, para poder comprar los equipos que se necesitan, porque déjeme decirle, hay algunas personas que dicen, bueno, Roberto Rosario, como presidente de la Junta Central Electoral, ahora reivindica, los escáneres se usaron, a pesar de que los satanizaron. No, Participación Ciudadana, cuando esos escáneres se compraron, lo que objetó fue precisamente el tiempo en que ocurrieron los eventos. Porque en materia electoral, los plazos, los tiempos son de la esencia de los procesos electorales. Entonces, ¿qué ocurrió? Esos escáneres, cuando Roberto Rosario lo trajo, señores, estaban llegando equipos aquí 2 semanas antes de las elecciones. Entonces, ¿cómo se preparaba la gente para poder utilizar esos equipos? Eso requiere tiempo, entrenamiento, eso requiere tiempo. Y la Junta en este caso, pues con las primarias del PRM, fue que pudo venir a detectar que alrededor de un 8% de los escáneres no estaban funcionando correctamente. Y la decisión es correcta, eso hay que sustituirlo, ¿no? Lo que Participación Ciudadana está diciendo es, debió planificarse con mayor tiempo de antelación para evitar la presión del tiempo. Por suerte, confirmamos con la Junta Central Electoral que lo que hay es una modificación al concurso que ya se hizo y que todos los laptops que se van a sustituir los escáneres y los equipos multifuncionales van a estar aquí en República Dominicana para el mes de noviembre. O sea que va a haber tiempo para entrenar en diciembre y en enero al personal que va a utilizarlos. Alfredo. Pancho, grupos de la sociedad civil, que no es Participación Ciudadana, han manifestado desacuerdo y le han hecho críticas a Participación Ciudadana porque algunos de sus miembros han ido al tren gubernamental en esta gestión. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Bueno, mira, yo me siento muy contento cuando veo que gente de Participación Ciudadana pues es llevada al gobierno. ¿Tú sabes por qué? Pues esos han sido compañeros de trabajo míos en Participación Ciudadana. Son personas que tienen principios, que tienen valores, que conocen qué es la democracia y cómo debe practicarse la democracia. Y cuando van al gobierno, ocurre lo que justamente es noticia en el día de hoy. ¿Y cuál es la noticia en el día de hoy? Que Carlos Pimentel acaba de hacer un lío. Acaba de suspender los contratos del proceso de automatización y semaforización en la ciudad de Santo Domingo, en el Distrito Nacional. Lo acaba de hacer Carlos Pimentel, que era el director ejecutivo de Participación Ciudadana hasta que subió el presidente Abinader, que lo designó director de compras y contrataciones. Ese es el tipo de actuación que espera el pueblo dominicano. Ahora ese concurso público que hubo ahí, donde se dice que hay algunas irregularidades, va a haber que pasarlo por un proceso de esclarecimiento, ¿no? Va a haber que poner las cosas donde tienen que estar. Y qué bueno que tú me haces esa pregunta, porque no solamente Carlos Pimentel, está Roberto Álvarez, sí, que fue coordinador también de canciller de la República y ha sido ex coordinador de Participación Ciudadana, ¿no? Sí. Pero ¿y qué tú me dejas de Tony Isa? Funcionario importante en el gobierno de Leonel Fernández, también después de Danilo Medina. Sí, Tony Isaconde. El primer coordinador general de Participación Ciudadana. ¿Fue Antonio Isaconde? Antonio Isaconde. Tony Isa. O tú me dices de Ramón Tejada Holguín. Sí, de Ramón Tejada de la Holguín, DIAPE. De la DIAPE, sí. En los gobiernos de Danilo Medina. De verdad, sí. ¿Y quién era quién es Ramón Tejada Holguín? Un ex coordinador de Participación Ciudadana. Entonces, los partidos necesitan personas y entienden que participación es una mina. Isidoro Santana. Ministro de tres veces coordinador de Participación Ciudadana, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo en el gobierno de Danilo Medina. No, y te puedo seguir mencionando. Y bueno, y en el caso de Carlos Pimentel, que no solamente fue él, sino que con él se fue una parte de nuestro equipo técnico que trabajaba con él en Participación Ciudadana. Y yo digo, qué bueno que esas personas, Tony Isa, Ramón Tejada, Isidoro Santana, van a los gobiernos, igual que van a los del PRM, a trabajar por el país. Ahora, ¿ustedes han visto algún ex miembro de Participación Ciudadana que ha ido al gobierno involucrado en un escándalo público?
No, en realidad Bueno, no. yo creo que eso Pancho, es- mira, con el perdón de mis compañeros, ¿verdad? Hay un tema ahí que quiero plantearte, a ver cómo lo manejamos. Uno puede tener diferencia de criterios con algunos de los planteamientos de los invitados, de claro, todos. esa es la democracia. Esa democracia. Pero yo quiero ver el enfoque suyo sobre un tema al respecto. Todos estamos de acuerdo aquí que lo que queremos es lo mejor para la República Dominicana. Cada quien tiene un enfoque, una visión distinta sobre los temas. Por ejemplo, el tema de la corrupción en los pasados gobiernos del PLD y en el gobierno del presidente Danilo Medina, que es lo más reciente que hemos vivido y que se hizo toda una lucha contra la corrupción, incluso hay personas arrestadas, hay exfuncionarios arrestados, estuvieron, después se le ha variado la medida y todo el mundo condena ese tipo de prácticas. Se le ha dado un apoyo trascendental al Ministerio Público para que haga lo que entiende que tiene que hacer. Se han presentado expedientes voluminosísimos y después entonces no se quieren leer los expedientes. Después no se quieren leer los expedientes y esa ha sido la realidad. Ahora, yo quiero saber, Pancho, doña Milagros Ortiz, que uno la respeta, su legado, lo que ha construido, lo que representa para esta democracia. Y cuando uno ve, Pancho, por ejemplo, en este gobierno, casos como el del canódromo de Carlos Bonilla, muchísimos casos de funcionarios que están ahí, con cuestionamientos gravísimos. Por ejemplo, ahora mismo el que usted cita que Carlos Pimentel acaba de suspenderle a Hugo Vera, es un contrato de 26 millones de dólares. Y cuando doña Milagro se le pregunta, lo que hizo son cosas subsanables. Pero el mismo gobierno ha revelado auditoría de más de 30 instituciones. Y cuando usted revela las irregularidades que arrojan esas auditorías que ha develado el gobierno, no Alicia, ni Nuria, ni nadie, ni nosotros, nadie. El gobierno es que está diciendo, mira, los funcionarios han estado haciendo esto. Y cuando usted revisa, hay casos de eso, Pancho, que por las mismas acusaciones que se están haciendo en la auditoría del mismo gobierno, hay funcionarios presos del pasado gobierno. Entonces, ¿cómo uno trata de entender esto? O sea, pero ve acá, entonces es justicia independiente. Yo no oigo críticas, yo no oigo ni a Nuria ni a Alicia haciendo programas. Antes eso era bim bum, bim bum, bim bum, bim bum, bim bum. Ahora todo es subsanable, nadie está haciendo nada. Y ojo, yo no digo que haya o que no haya ahora. Es imposible que se estén publicando auditorías, que se estén haciendo cosas como la que Carlos acaba de suspender ayer y que nadie diga nada. Mira, yo creo que eso que tú mencionas es algo latente en el pueblo dominicano. Yo me recuerdo un dirigente importante del PLD me señalaba en un momento que la corrupción era indispensable en un gobierno para lograr gobernabilidad. Y yo me quedé horrorizado cuando vi esa teoría, ¿no? De que todo gobierno necesita una cierta dosis de corrupción para poder mantener la gobernabilidad. Me recordó la época de Joaquín Balaguer, aquello de que la corrupción se paraba en la puerta de su despacho y que habían 300 nuevos millonarios, ¿no? La realidad es que la corrupción es un problema muy serio, transversal, que afecta y ha afectado a todos los que han pasado por el poder. Y ahora tú ves estos casos que se están denunciando desde la Contraloría General de la República. Perdón. Y lo primero que hay que aplaudir que esté ocurriendo. La justicia es lenta, pero lo importante es que llegue, no importa que se tome su tiempo. En Estados Unidos, por ejemplo, ahí está el presidente Trump batallando contra varios casos judiciales, con los mejores abogados de Estados Unidos, y está dilatando los procesos, pero la justicia sigue avanzando lentamente. Todos esos casos que tú mencionas, que han sido algunos de ellos señalados ya por la Contraloría General de la República, pues son casos que deberán ser revisados por el Ministerio Público y en su oportunidad presentar acusación con respecto a ellos, porque tú dirás, ¿por qué no lo hace ya? Bueno, el Ministerio Público está desbordado en este momento con los casos que tiene. ¿Ustedes no se percatan de eso? Sí, claro. Por ejemplo, en el caso Calamar. Ellos han dicho que no tienen la capacidad En el caso Calamar, ¿ustedes han visto la acusación? No, todavía no se ha presentado acusación al caso Calamar y ya Donald Guerrero tiene libertad. Por cierto, Pancho, ahí mismo, discúlpeme, usted como jurista destacado, ¿cuál es su opinión sobre una teoría que se manosea en los medios de comunicación, básicamente en los corrillos de su clase,
sobre el supuesto exceso de la prisión preventiva en estos casos, partiendo de que el código nuestro tiene similares características en cuanto a las medidas de coerción de donde viene del anglosajón de los Estados Unidos. Yo creo que sí, que en República Dominicana hay que revisar las prácticas, porque no es posible que la prisión preventiva alcance los porcentajes que se señalan, que está entre 60 y 70%, ¿no? Eso hay que revisarlo. Ahora, lo que yo no me dejo manipular es cuando una persona, porque tiene recursos, un Enrique y otro pobre, está presa y entonces contrata a una compañía de lobistas en Washington para que vaya a preguntarle a un senador norteamericano qué opina de la prisión preventiva en República Dominicana, y ese senador en Estados Unidos critica la prisión preventiva, y con esa declaración del senador mandan periodistas a preguntarle a Milton Ray Guevara, a Jorge Subero Isa, a Servio Tulio Castaño, a personalidades de la República Dominicana que qué opina sobre esas declaraciones. ¿Qué va a opinar? Si el 60% de la prisión es preventiva, que es una exageración. Pero yo no me dejo manipular porque ahí hay una presión de esos lobistas buscando opinión pública. Entonces hay que colocar cada cosa en su lugar. Ese mismo derecho que tiene esa persona la tienen miles de personas que están en prisión preventiva, de que se le varíe la medida de coerción. Yo quiero decir, yo participé en el caso Baninter. Pancho, te vayas. Yo fui de los abogados del Banco Central de la República Dominicana en ese caso. Y también después, ustedes se recuerdan del caso que hubo, del fraude que hubo en el grupo, en el Banco del Progreso. Ustedes se recuerdan, ¿no? Sí. Pues yo fui también abogado en ese caso en particular. Y ustedes saben que Ramón Páez Figueroa, en el caso Baninter, y Pedro Castillo, en el caso de Progreso, esperaron en libertad a la decisión final de la justicia. Tomó tiempo y después cumplieron su pena. Claro. Los 10 años de prisión lo cumplieron. Entonces, yo creo que hay que revisar. Pancho. Vamos a hablar de eso. Sí, Pancho, eso es Kimberly. No, vamos a hablar de Van Hintel ahora. Pero espérese. Vamos a hablar de Van Hintel ahora. Vamos, Kimberly. Sobre todo porque Pancho fue parte de ese proceso. Claro. Ramoncito ha vuelto a aparecer, hay que hablar de eso. Participación Ciudadana siempre ha tenido posiciones muy críticas sobre temas relevantes y de importancia nacional, y la gente pues siempre está pendiente a lo que dice Participación Ciudadana porque es un referente cuando se habla de temas importantes en el país. Y hemos visto que ustedes han hecho sus críticas, que han hablado de las reformas que están pendientes y que ciertamente se han visto afectadas por una campaña que ha comenzado desde tiempo y otros temas que necesitan recursos. Nosotros sabemos que estamos enfrentando ya las consecuencias de un cambio climático que nos afecta como país, uno de los países que vamos a ser más vulnerables ante estas situaciones, y se ha destinado muy pocos recursos a la investigación de los efectos del cambio climático en el país y en otros temas. Por ejemplo, nosotros tenemos una ley de medio ambiente que es bastante ya que tiene mucho tiempo, tenemos un código de trabajo también muy atrasado y tantas cosas que enfrenta el país que a veces uno se pregunta por dónde andamos con relación a estos temas, y nos gustaría saber cuál es la posición de Participación Ciudadana con estas reformas con relación a estas leyes, que ciertamente siempre la dejamos como a un lado porque no forman parte de las urgencias hasta que no se presentan. Lo que pasa es que el listado de reclamos sociales y de necesidades del país es tan elevado que a veces las manos están llenas, ¿no? Para poder, nos dicen a nosotros en Participación, ¿por qué ustedes no opinan sobre tal cosa? Y yo, porque tenemos las manos llenas. También Participación Ciudadana tiene limitaciones, ¿no? De personal que trabaja en los temas. Por ejemplo, en el caso del cambio climático, Participación ha trabajado en varias oportunidades en que, como somos el capítulo nacional de Transparencia Internacional, nosotros, por ejemplo, hemos velado por el uso correcto, transparente de los recursos que se aplican al tema de la lucha contra el cambio climático. Hemos trabajado en ese sentido, ¿no? Pero ya desde el punto de vista medioambiental, directamente, pues nosotros le cedemos el protagonismo a personas que tienen mucho mayores conocimientos que nosotros sobre esa materia. Ciencia. Y obviamente apoyamos a esos sectores en la lucha por la protección del medio ambiente, porque la verdad es que en República Dominicana nada más hay que ver los ríos, cómo se ha depredado el cauce de los ríos. Ahora que está de moda el río Masacre, ¿no? El río de Jabón. Pero
y en República Dominicana. Exacto. Esos ríos nuestros que son depredados, ¿no? En sus cauces, en sus cuencas. Hay una deuda social muy alta que pagar todavía, que tienen nuestros gobernantes, nuestros líderes, y que bueno, la ciudadanía tiene que estar siempre pendiente de ese tipo de temas. Usted nos ha dicho a nosotros aquí, nos recordó, yo fui abogado del Banco Central cuando el caso de Baninter. Ramón Báez Figueroa ha reaparecido la semana pasada en la palestra pública cuestionando a José Luis Malcún, cuestionando a la Delta Comercial y diciendo que los bienes que se liquidaron, que eran propiedad de él, llanamente lo que él dice, se hizo una piñata con la repartición de esos bienes, en pocas palabras, que hubo cosas que la liquidaron y que se la tenían que pagar al Estado y no se la han pagado y que ahora se la van a tener que pagar a él. Se hablan de unos 80 millones. ¿Qué tiene usted que decir que fue parte de ese proceso? Estuvo ahí cuando todo ese proceso se hizo. ¿Qué usted tendría que responderle como un actor de primera línea a Ramón Báez Figueroa en ese proceso? Bueno, número uno es que yo nunca he creído en aquello de que una persona no tiene calidad moral, por ejemplo, para reclamar derechos. O sea, que siempre se dice, fulano no tiene calidad moral porque hizo tal cosa o fue condenado. Yo creo que todo ciudadano tiene calidad moral a reclamar transparencia, a solicitar información, que si la calidad que está utilizando es la correcta del propietario del banco. Bueno, él era el principal accionista del Baninter, definitivamente. Pero si vamos a las matemáticas, y no estoy justificando que si ha habido alguna situación irregular, pero si vamos a las matemáticas, no importa la cantidad que él reclame, él siempre va a ser deudor de la Comisión de Liquidación de Baninter por los montos a los que fue condenado. O sea, no importa que usted busque la calculadora que usted quiera, él siempre va a ser deudor. Ahora, esa es una cosa, ¿no? Pero que él no va a recibir absolutamente nada con esas reclamaciones desde el punto de vista legal, porque no tiene derecho a ello, punto. Ahora, eso es una cosa, y otra cosa es la verdad. Que él quiera que si la información sobre cualquier operación sea básicamente él dijo transparente, pues yo creo que él tiene ese derecho. Sí, y que lo tiene cualquier, y que lo tiene cualquier persona. Todos los que nos están escuchando, tienen el derecho de decir, eso hay que transparentarlo. Claro, él está diciendo de 90 millones que costó la Delta Comercial y que los actuales dueños, supuestamente, solo pagaron 10 millones de dólares y que hay 80 en el aire. Pero tú ves, ahí viene el tema del supuestamente, ¿no? No, yo lo digo así porque yo todavía no tengo una aceleración. ¿Qué pasó? Que Baninter se nombró una comisión de liquidación, porque el banco fue intervenido, ¿no? Se nombró una comisión de liquidación que todavía está trabajando en la liquidación del banco. Porque eso implica identificar los activos donde quieran que estén, inventariar esos activos, realizar esos activos. ¿Para qué? Para que el dinero que se obtenga, ¿va a dónde ese dinero? ¿Dónde ustedes creen que va el dinero de la liquidación? Al Banco Central. Al Banco Central, que fue el que tuvo que desembolsar todo el dinero para rescatar. Se hizo una ley de recapitalización del banco por esos certificados. Y déjeme decirle, a mí me tocó en ese proceso, uno de los puntos que me tocó fue, porque en aquella ocasión yo me recuerdo, 20 años atrás, ¿no? Se decía que el problema es que la ley solamente autorizaba un rescate por hasta 500 mil pesos. Hasta 500 mil pesos, yo lo recuerdo. Sin embargo, a mí me tocó defender ese punto porque me recuerdo que los abogados del señor Ramón Báez Figueroa decían, si el Banco Central actuó ilegalmente, no tiene derecho a reclamar una compensación, porque lo ilegal no es compensable. Y se entiende, ¿no? Usted se robó un dinero, usted no puede pedir que le compensen por que ese dinero no llegó a sus manos, por ejemplo. Pero bueno, a lo que me refiero básicamente es que me tocó la parte de defender el derecho que tenía el Banco Central de reclamar esos dineros. Y para eso me fui a lo que establecía y establece la Ley Monetaria y Financiera, que permite la aplicación de las buenas prácticas internacionales en República Dominicana. Y yo pude documentar en el tribunal una práctica que existía a nivel internacional, que se originó en el siglo XIX y unos bancos en Inglaterra, y después ocurrió en distintos países del mundo, que cada vez que un banco era demasiado grande para quebrar, porque podía producir un riesgo sistémico
un banco grande quiebra, afecta el sistema completo y entonces vienen todos los demás bancos y colapsan en cascada, ¿no? El efecto dominó. Y por eso en Inglaterra, a pesar de que no había derecho a un rescate, las autoridades públicas en Inglaterra decidieron en el siglo XIX, 1890 y tanto, decidieron rescatar un banco inglés que podía producir ese riesgo sistémico, ¿no? Sí. Y así lo hizo Estados Unidos en la crisis famosa, en la última crisis 2008. De 2008. ¿Qué pasó? Inmobiliaria. ¿Qué hizo Estados Unidos? ¿Qué hizo el gobierno? Se rescataron los bancos. Rescataron a todo el mundo, a todo el vivo, dicen. Sí. Y allá no fue nadie preso por eso. Sí. Aquí por lo menos los responsables fueron a prisión en República Dominicana. Yo siempre digo, ahí le ganamos a Estados Unidos en ese caso en concreto. Pero bueno, este reclamo que ha hecho Ramón Báez Figueroa, que ya fue contestado, por cierto, por la Delta Comercial, señalando que lo que pasó es que había habido un conflicto de negocios reciente ahora, hace unos meses, entre una empresa de Ramón Báez Figueroa y Delta Comercial, y por eso parece que vino esta acción. Pero bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Transparencia. Eso se resuelve con transparencia, con rendición de cuentas. La Comisión de Liquidación tiene que organizar su información y transparentarla. Gracias. Para que todo el mundo sepa qué fue lo que pasó. Gracias a Pancho Álvarez. Breve. Sí. Pancho, Ramón Báez y usted, después de ese caso, ¿han hablado? Es decir, ¿tienen algún tipo de... han hablado? Porque han coincidido. ¿Han coincidido? Sí, una vez coincidimos en una funeraria y creo que en otra ocasión también, pero en la funeraria me recuerdo porque estábamos dando ambos el pésame a una persona muy estimada por ambos. Y tuvimos la ocasión de intercambiar palabras ahí donde él de una manera muy caballerosa señalaba que entendía que mi participación en el caso era desde el punto de vista profesional. Y yo agrego que fue desde el punto de vista profesional y también como ciudadano, porque hubo un debate muy intenso ahí en el tribunal y Tony Delgado, ese excelente penalista que defendía a Marco Báez Coco en el caso de Van Inter, uno de los mejores abogados de este país, Tony un orador de fuste, ¿no? Juan Antonio Delgado, Tony Delgado. Cuando yo en una de mis participaciones dije que a veces yo no sabía qué influía más, si mi condición de abogado o mi condición de ciudadano, Tony Delgado, cuando le tocó su turno, dijo, yo soy estrictamente abogado y defiendo las posiciones como abogado. Con esa capacidad histriónica y de exposición que tiene Tony Delgado, ¿no? Pero bueno, eso siempre ha sido mi forma de ser. Yo, aparte de abogado, soy ciudadano y ejerzo la ciudadanía de una manera intensa. Bueno, gracias a Pancho Álvarez. Interesantísima conversación. A ustedes vamos a una pausa y regresamos con más del Rumbo.